Muy buenas. El tema de hoy que vamos a trabajar, la materia seca. Soy Jaime Augusto Ortiz, médico veterinario y zootecnista, y los voy a acompañar en el tema referenciado a la materia seca en los animales. Entonces, la materia seca es el producto que se obtiene después de extraer la humedad a una materia prima, llámese forraje verde, leguminosa o grano. Su función principal de la materia seca es la de nutrir. En los alimentos con menos materia seca, los nutrientes se encuentran diluidos. De alguna forma, son menos nutritivos, por lo que el animal debe consumir un mayor volumen para alimentarse. El consumo de la materia seca depende del peso y de la edad del animal. Recordemos unos puntos. Entonces, el pasto tierno tiene mayor cantidad de agua, por ende, pues tienen los nutrientes más diluidos y tendrán que suministrarle mayor cantidad de volumen de pasto tierno. Por lo contrario, el pasto viejo tiene menor cantidad de agua, pero el proceso de nidificación hace que tenga mucho más fibra. En los animales a edad menor consumen menos materia seca y viceversa. A mayor edad requieren más cantidad de materia seca. Normalmente existe un rango en los rumiantes, pues especialmente en los rumiantes grandes como bovino y búfalos, requerimos 100 kilogramos de peso vivo entre 1.8 y 3.5 de materia seca. Es decir, si lo convertimos, decimos que necesitamos el 1.8% a 3.5% de materia seca en el consumo diario de los animales. Cuanto más se exponga al calor un forraje, más seco será porque se evaporará el agua. Entonces la materia seca podemos decirla que hay de dos clases. La rústica, la cual contiene más del 12% de fibra, se ven en esos productos que ya están lignificados, leñosos, que estén viejos, o jugosas son las que tienen menos de 12% de fibra. Los pastos nunca se encuentran en forma de materia seca, sino en forraje. Y normalmente los pastos tienen entre un 65 y un 85 de humedad. Por ende tendrían entre un 15 a un 35% de materia seca los pastos normalmente en la vida normal. Entonces existen algunos requerimientos, por ejemplo acá están los requerimientos de vacas en producción que se necesita 3.2, en vacas adultas de 3.3 a 3.4, terneras de 1.8, levante de 1.4 a 1.8, ceba de 2 a 2.4 y reproductores de 2.6 a 2.8. El requerimiento de la materia seca está relacionado a la especie y a la etapa de producción que se encuentre. Aquí tenemos algunos datos para los ovinos y caprinos, esto como en contexto para que consulte, porque eso se va variando los requerimientos también en la zona que se van teniendo por la capacidad de producción o las características genéticas que tiene el animal, pues podrían cambiar un poco más los requerimientos. Para que entendamos un poco más, vamos a hacer un ejercicio. Decimos que tenemos una ternera de 120 kilos con un consumo de 2.7% de materia seca. ¿Ese de dónde lo obtuve? Mira, dice acá una ternera, es decir, una novilla de 2.6 a 2.8. Entonces, y sabemos que el forraje que van a consumir tiene un 8%, que lo vamos a ver más adelante cómo se obtiene la humedad de un forraje. ¿Cuánto es la cantidad cuánta es la cantidad de materia seca que se le debe suministrar y de agua a este animal? Nos basamos primero que 120 kilos, pues es el 100% del peso, ¿cierto? Entonces 2.7, que es lo que es el porcentaje de nuestra materia seca, ¿cuánto es? Recordemos que nosotros multiplicamos en X lo que no está con la X, bueno, despejamos lo que no está con la X va arriba, en este caso sería 120 por 2.7 y lo dividimos con lo que está con la X. Esto nos dio 3.24 kilogramos de materia seca, es decir, a este animal
debemos darle 3.4 de materia seca, ya sea representado en harinas o en alimento balanceado. Pero también tenemos que saber la cantidad de agua que debemos suministrarle. Entonces empezamos lo mismo. Si sabemos que 3.24 es la materia seca, ¿cierto? 3.4 es la materia seca, y que el pasto tiene una humedad de 80, pues lo que está seco es el 20%. Y decimos que el 80%, ¿cuánto es? Hacemos el mismo operación de regla de 3 y obtenemos que se necesitan 12.96 kilos o litros de agua para este animal. Pero como nosotros no le damos, aparte de la materia seca y aparte del agua, normalmente cuando lo tenemos en pastoreo, lo que damos el forraje, lo que hacemos es sumarlo para saber cuánto forraje verde debo darle. Entonces, al sumar la materia seca más el agua, pues me daría que este animal tiene 120 kilos, debo suministrarle al día 16.2 kilogramos de forraje verde. Continuando en el proceso de la materia seca, es muy importante determinar cuál es la técnica o el proceso que podemos realizar para realizar la determinación o la extracción de la materia seca en una materia prima. Entonces nos basamos que es un método donde que utilicemos, extraigamos la mayor cantidad de agua de la materia prima. Entonces se basa en el principio que nosotros los exponemos a una fuente de calor, ya sea por irradiación, por temperatura, etc. Recordemos que todas las materias primas se deben realizar por procesos individuales y sin combinarlos. Si yo voy a utilizar 2, 3 materias primas, realizar cada proceso independiente, porque cada una por sus características pueden tener diferentes cantidades de humedad. Entonces hay muchas técnicas para extraer materia seca, pero estas son como las más prácticas en campo. Entonces el secamiento es utilizar un horno a 170, llámese un horno de leña, un horno eléctrico, un horno a gas. Las dejamos por un periodo entre 10 y 20 minutos. Entonces ahorita les voy a enseñar la primera técnica, pues para que ustedes determinen el tiempo sincitial de cada uno, para que posteriormente pues no tenga que repetir la determinación del tiempo. Lo mismo la insolación, es la exposición directa sobre una superficie metálica. El tiempo varía de 2 a 4 días, lo mismo. Y el tostado es una aplicación de fuego directamente sobre la superficie del grano, y el tiempo varía entre 8 y 12 minutos. Entonces, ¿cómo determinamos el porcentaje de la materia seca? Pues es el peso final, comparado con el peso inicial, y se usa una regla de 3 obteniendo un porcentaje. La materia seca, entonces queda la fórmula: el porcentaje de la materia seca es igual al peso final de la muestra dividido al peso inicial de la muestra por 100. Supongamos que a nosotros, al hacer este proceso que finalizamos con un peso de 30 gramos e iniciamos con 100, al dividirlo y multiplicarlo por 100 nos va a dar un 30%. Es un ejemplo y ahorita vamos a verlo ya en la práctica. El contenido de humedad pues es lo que nos falta para completar el 100. Si nosotros tenemos la materia seca del 30, ¿cuánto nos faltaría para llegar a 100? Pues 70. Entonces este producto tendría el 70% de humedad, 30 de materia seca. Podemos hacerlo en pasto, hojas, semillas, frutos, leguminosas, etcétera. Entonces basémonos que la técnica debemos calentar, un calentamiento por un tiempo, luego lo pesamos y repetimos ese proceso hasta que obtengamos 2 pesos simultáneos con la misma cantidad. Entonces aquí lo que hicimos fue tomar un aguacate y vamos a pesar y vamos a hacer la determinación de cada proceso. Entonces empezamos con la pulpa de aguacate con 200 gramos hasta llevarla a un ya que se nos daba 2 pesadas iguales. Entonces nos dice que por la técnica de horno a 170 por 20 minutos pesamos 200 gramos y al final obtuvimos
obtuvimos 30 gramos. Eso no significa que al hacer la operación de 30 dividido por 200, que fue el peso inicial, nos dio el 15% de materia seca, tiene la pulpa de aguacate. Luego la humedad es del 85. Hicimos lo mismo con la técnica, hicimos lo mismo con la cáscara de aguacate. Iniciamos con un peso de 60 gramos, lo llevamos al proceso y nos dio que a los 10 minutos obtuvimos un peso final del 20 gramos. Iniciamos con 60 gramos, eso significa que tuvimos una materia seca del 33.3% y una humedad del 66.7%. Entre menos humedad tiene el producto, más materia seca presenta, y eso es lo que nosotros determinamos. Hicimos lo mismo con la semilla de la pepa de aguacate, pues para ver y hacer la comparación de todos los procesos. Aquí tomamos 140 gramos, en este nos gastamos 15 minutos. Recuerda que el tiempo nos lo dio, fue la pesada constante, ya les voy a dar la técnica. En este caso tuvimos 28.6 de materia seca y 71 de esto. ¿Cómo hicimos cada uno? Vamos a ponerlo con otro ejemplo. Empezamos con, aquí es el caso de la cáscara de papa, tomamos 100 gramos, entonces metimos 100 gramos, en el primer minuto nos dio 95 y así empezábamos cada minuto, metería, sacar, hasta que obtuvimos dos pesadas con el mismo peso. Entonces aquí yo saco esta constante que dice que el peso de la cáscara, es decir, la cáscara de papa, voy a tener un rendimiento del 15% y en 13 minutos voy a obtener la materia a 170 gramos. Entonces más o menos esto es lo que se hizo en cada uno de los procesos iniciales. Pues básicamente esto era lo que quería acompañarlos. Espero que les haya sido de interés lo de materia seca. Hasta una próxima oportunidad.